Hola a todos, esta es una sesión del curso de Introducción al Desarrollo Web. La idea es que a través de este medio podamos repetir las clases que estuvimos viendo durante el curso y que quienes no puedan concurrir a clases puedan seguir el curso a través de esta nueva vía. En la última clase estuvimos viendo lo que sería la unidad 2 del curso, que empezaría por los primeros pasos con HTML. En esta clase los objetivos son analizar qué son y cómo se estructuran los documentos HTML, conocer y clasificar los elementos básicos de HTML, entender qué son los atributos y tomar contacto con las herramientas de desarrollo. Vamos a estar utilizando el lenguaje de marcado HTML para definir documentos y definir qué queremos mostrar en esos documentos. Vamos a estar viendo algunos de los que serían los elementos con los que sí o sí vamos a tener que trabajar para mostrar contenido, y vamos a ver cómo modificamos su comportamiento a partir de los atributos. Todo eso usando las herramientas de desarrollo. Como ya venimos hablando, el lenguaje HTML lleva su nombre porque es un acrónimo de lo que sería Hypertext Markup Language, que básicamente sería algo así como lenguaje de marcado de hipertexto. Sirve para crear, si bien no es un único lenguaje para definir documentos en la web, es el estándar más utilizado. Y como la gran mayoría de lo que serían los estándares web fueron desarrollados a finales de los 80 por Tim Berners-Lee en el CERN, y su desarrollo está continuado de alguna forma por Berners-Lee y el equipo del W3C Consortium, donde se establecen lo que serían los nuevos estándares de lo que serían los las tecnologías que se usan para programar en web. HTML es un lenguaje que no está aislado, sino que es un derivado de un lenguaje que se llama SGML, que es un lenguaje de marcas de propósito más general y que fue definido con anterioridad. Si bien existen varias versiones de HTML, la última es la versión 5, y conforme van pasando las distintas versiones de HTML se va modificando lo que serían las distintas formas de definir un documento. Generalmente se van simplificando, pero también es una cosa respecto de la que hay que tener cuidado, porque por ahí sucede que algunas características que estaban disponibles en una versión ya no están disponibles en otra, o su uso es desaconsejado. Los documentos HTML son la estructura a partir de la cual podemos crear lo que serían las páginas web. Cada elemento tiene un propósito en particular, como puede ser definir una región donde aparece un texto, establecer que se va a mostrar una imagen, o de alguna forma indicar al navegador alguna configuración respecto de la página, como ser la codificación de caracteres que estamos queriendo utilizar. La idea es que a partir de los elementos estableceremos cómo está armada la página y cuáles son las secciones que la componen. Los elementos los vamos a poder reconocer en lo que sería la estructura del documento HTML, porque están establecidos a partir de etiquetas o tags, que básicamente serían caracteres especiales que establecen dónde empieza y se termina ese elemento. Dentro de los elementos podemos ubicar contenido, tales como texto o más elementos, y así es como vamos a terminar formando la página. Bueno, acá estamos viendo lo que sería la más simple página web que podemos hacer. Sería un hola mundo. Fíjense que acá
tenemos distintos tags, como son en este caso el tag HTML, a partir del cual se define todo el contenido del documento. Tenemos el tag head, que abarca desde aquí hasta aquí. El tag body, que define lo que se va a mostrar en el navegador. Y el tag p, que en este caso contiene el texto Hola Mundo. Vamos a ir analizando uno a uno los elementos que componen esta primera página web para tomar contacto con el lenguaje HTML. Bueno, en esta primera página web, como les dije recién, los tags HTML son los que delimitan lo que sería la página. Y dentro de ese tag HTML o de ese elemento HTML tenemos dos grandes secciones que están definidas por el elemento head y otro por el elemento body. Los elementos head y body, si bien se pueden omitir, por lo general nos lo vamos a encontrar en prácticamente todas las páginas web que hagamos utilizando HTML. El elemento head contiene información sobre el documento, tales como el título y la metainformación para describir el contenido. Básicamente lo que va en el tag head no va a aparecer dentro del navegador, o sea, no se va a mostrar al usuario, pero va a servir para procesar el documento por otros tipos de entidades, como son los entonces les decía que el tag head contiene información del documento, tales como título y metainformación para describir el contenido, y va a ser utilizada por lo que serían los motores de búsqueda o cualquier otro programa o proceso que haga uso o escanee los documentos de nuestra página HTML o de un grupo o conjunto de páginas que pueden estar hechas en cualquier tecnología. El tag body va a almacenar lo que sería el contenido del documento, es decir, lo que va a ser mostrada en la ventana del navegador. Los tags se componen de un nombre seguidos de una lista de atributos, y todo eso va encerrado entre los símbolos mayor y menor. La información de los tags no se va a mostrar en el browser, sino que lo que va a hacer el navegador es interpretarla y de alguna forma renderizar o desplegar esa información en el navegador con un estilo predeterminado, que es el que tiene el navegador, o con algún estilo que nosotros le establezcamos. Por lo general, los nombres de los tags no son case sensitive, pero algunas versiones más restrictivas de HTML, como son XHTML, exigen que los tags sean en minúsculas, así que la recomendación es escribir los tags en minúsculas. Los elementos de HTML, como vimos en nuestra primera página web, están clasificados de distintas formas. Esta clasificación, una de las posibles clasificaciones que podemos encontrar es la clasificación en contenedores y elementos independientes o vacíos. Los contenedores son como la mayoría de los tags que vemos acá. Serían el tag head, que contiene otros elementos y texto adentro, el tag body, que contiene el tag p y el texto adentro, y el tag p, que contiene texto. Y básicamente los vamos a poder discriminar en lo que sería la estructura del texto,
sabiendo que cada tag contenedor tiene un tag de apertura, como sería este caso, y un tag de cierre, donde va el mismo nombre del tag, nada más que a la hora de abrir el símbolo menor sigue la barra cruzada. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que sería un tag contenedor. Este es otro tipo de tag que se llama el tag strong. El efecto que tiene el tag strong es que el texto que está encerrado entre ese tag o que compone ese elemento va a aparecer con el texto en negrita, o sea, con una pequeña rebarba o destaque que va a hacer aparecer muy parecido a lo que sería el texto en bold en procesadores de texto como Word o LibreOffice Writer. Los tags independientes se caracterizan por ubicar un elemento de manera individual o independiente en algún lugar de la página y básicamente no modifica lo que sería el contenido de algún otro elemento. Tags muy comunes de este tipo son el salto de línea, la línea horizontal, lo que serían los tags imágenes y básicamente lo que hacen cada uno es hacer un salto de línea, hacer una regla horizontal o mostrar una imagen dentro del contenido. Bueno, los atributos van a ser la forma a partir de la cual vamos a modificar el comportamiento por defecto que tienen los tags. Por lo general, los atributos se establecen especificando un nombre de atributo y seguido del símbolo igual y un valor que es recomendado que aparezca encerrado entre comillas dobles. Los valores posibles están limitados a 1024 caracteres, como dice la presentación acá, y en ocasiones pueden ser case sensitive. Hay algunas excepciones en donde los atributos se establecen apareciendo únicamente el nombre del atributo, como ser los campos de texto en los formularios, donde si yo pongo el atributo read only, ya lo que sería la caja de texto va a aparecer en modo solo de lectura. Bueno, lo que sería el análisis de un documento HTML, por lo general vamos a tener una estructura de esta forma, donde empieza la página, el documento HTML a partir del tag HTML, le seguiría el tag head, todo esto que está en gris no se va a mostrar, y lo que está en blanco es lo que se va a terminar mostrando en lo que sería el navegador. Tenemos el tag H1, que sería el encabezado, el párrafo y otro párrafo más abajo. El estándar HTML nos exige que el documento esté comprendido entre el contenedor HTML o el elemento HTML. Pero vamos a ver que en nuestro primer documento HTML ese no es el primer tag, sino que hay una declaración que es la declaración doctype. Lo que hace doctype es establecer el tipo de documento HTML que se está definiendo, y esa información es utilizada por el navegador para conocer cuál es la mejor forma de renderizar el documento. La declaración doctype tiene distintas variantes y básicamente lo que hace es establecer las distintas versiones del estándar HTML que pueden ser utilizadas. Acá tenemos algunos ejemplos de HTML 4.01. Fíjense que es bastante larga la declaración
y de lo que sería XHTML 1.0. Básicamente lo que hacen es establecer el tipo de documento usando una notación que se conoce con el nombre de DTD o Document Type Definition, que acá ven la extensión. Esto no es que busca la definición en internet y que si estoy programando en una PC que no tiene conexión a internet no voy a poder hacer este tipo de declaraciones, sino que básicamente esto sería un nombre para tener en cuenta por los navegadores. Y fíjense que la definición de doctype de HTML5 es mucho más sencilla, simplemente doctype HTML. Esta es la definición que tendríamos que usar para los documentos que queramos hacer de ahora en adelante. Ya metiéndonos un poco más en lo que sería la definición de nuestra primera página web, habíamos hablado del tag head, que contiene información que va a ser usada por el navegador u otro software para conocer información acerca de la página. Básicamente en el tag head nos podemos encontrar con muchos tags. Algunos de los más importantes serían el título, que es el título con el cual va a aparecer la página en la barra de direcciones del navegador. ¿Sí? Vendría a ser acá, este título acá. Y a continuación tenemos el tag link, que básicamente lo que hace es relacionar el documento HTML con otros documentos, como ser hojas de estilo, CSS. El tag script, a partir del cual podemos cargar scripts que se encuentren en otra locación remota o empezar a programar scripts JavaScript o Visual Basic Script. Visual Basic Script fue un lenguaje de programación que del lado del cliente que intentó imponer Microsoft en los años 90 y ha caído en desuso. Así que por lo general y por no decir siempre, vamos a programar en JavaScript del lado del cliente. Y los tag meta, que lo que hacen es proveer información sobre el documento, como ser palabras y descripciones que usan los motores de búsqueda. Pero también lo que vimos acá, ya llego, en nuestra primera página web, es que el tag meta se usa con distintos atributos para establecer otras características del documento, como son la codificación de caracteres, cuál es el zoom por defecto con el que tiene que aparecer el espacio de visualización del navegador para dispositivos móviles y demás. Bien, continuamos. El tag body, como ya dijimos, es lo que va a mostrar el navegador. Y respecto a este punto tenemos que decir que puede ser tan simple como los ejemplos que vemos viendo, como complejas combinaciones de texto, imágenes, tabla y otros elementos que contengan a ellos para establecer la forma en que van a ser visualizados. Bueno, respecto los párrafos y encabezamientos, son conocidos con su nombre en inglés headings, son considerados junto con las listas y enumeraciones los elementos de nivel de bloque o block level elements. Los block level elements son otra clasificación que se le da a los elementos HTML que establece que van a desplegarse en el navegador si su configuración de visualización no es modificada, ocupando todo el ancho de la pantalla y agregando espacios adicionales arriba y abajo de cada elemento. Las etiquetas de texto lo que hacen por lo general es cambiar la forma en que es presentado el texto. Es decir, se cambia el tamaño de la fuente, si está en negrita, si es subrayado, si es superíndice, y podemos establecer otras características como por ejemplo si es un acrónimo o es un texto citado. Hay muchas de estas características que van a ser después reemplazadas por los estándares o lo que serían distintas formas de visualización en CSS. Así que hay que tomar con pinzas muchas de las cosas que vamos a estar acá porque alguna de ellas su uso está desaconsejado. Bueno, en la clasificación de lo que son las etiquetas de texto tenemos los párrafos, que son todo el texto encerrado entre los tags P, y los encabezados, que se dividen en
6 posibles valores que van desde el H1 hasta el H6, teniendo cada uno menor fuente que el otro. O sea que el H1 tiene la fuente más grande que el H2, y el H2 que el H3, y el H3 que el H4, y así sucesivamente. Bueno, acá están los distintos tags con los que podemos encontrar y donde establecemos si el uso está aconsejado o desaconsejado. Van a ver que tenemos B para establecer el texto en negrita, está desaconsejado, I para establecer el texto en itálica, es desaconsejado, U para establecer que el texto está subrayado, también desaconsejado, ins y del para elementos insertados y eliminados, sub y sub para subíndice y superíndice, em, strong, acronym y pre para establecer que queremos texto preformateado. Esto por lo general se utiliza para mostrar código dentro de HTML. O sea, si por ejemplo yo quisiese mostrar un código en Java que va a tener símbolos especiales, utilizaría para encerrarlo un tag pre. Vamos a ahora hacer dos cosas. Vamos a abrir el NetBeans y vamos a empezar a mirar un proyecto que está en el campus que se llama ejemplos de HTML, donde HTML ejemplos, donde tenemos distintos ejemplos de lo que serían lo que estuvimos viendo. Bueno, si le damos run file acá, vamos a ver que NetBeans lo que va a hacer es levantar un browser. En este caso no lo tengo bien configurado, así que me tiró como que no se pudo encontrar, pero lo que podemos hacer es opcionalmente utilizar XAMPP. XAMPP es una herramienta que integra otras como son Apache, MySQL, FileZilla, Mercury y Tomcat, de las cuales nosotros solo vamos a estar usando Apache como servidor web. La idea es que todo al momento en que levanto el proceso del Apache, mi computadora va a quedar escuchando en el puerto 80 y eso va a ser un servidor web. Bueno, ya ahí vemos que el Chrome trató de actualizar en localhost y no encontró ese proyecto. Vamos a tratar de subirlo ahora. Mis cosas de XAMPP las tengo en el disco G, htdocs. Acá tengo otros proyectos y lo que voy a hacer ahora es traer el proyecto que tengo en la clase para ahí. Y lo voy a pegar ahí. Voy a ya abrirlo desde acá correctamente para ya trabajarlo en el directorio htdocs, que es lo que va a ser visible desde afuera por el navegador. Abrirlo acá. Ahí está. Y ahora, si yo trato de entrar a localhost HTML ejemplos, debería funcionar. Hay que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. HTML ejemplos. Me faltó el directorio public _HTML. Y ahí está, el hola mundo. ¿Sí? Bueno, ese hola mundo es el que estuvimos viendo hasta ahora en el curso como nuestra primera página web. Y vamos a mirar ahora alguno de los otros, como es el de elemento de texto. Para eso copio acá, nombre, pego, punto .html, ¿sí? Y ahí lo tienen. Acá fíjense que están los distintos encabezados. A pesar de usar H1, H2 y H3, lo que hice es poner el texto header 1, header H1, header H2, header H3 adentro de los correspondientes tags H1, H2 y H3. Fíjense que están siendo mostrados con la forma de visualización por defecto que tiene el Chrome para este tipo de tags. Nos lo muestra en una letra con serif y en este caso fíjense que ya el tag H6 es más chico
que sería la dimensión del texto por defecto en un tag P. Acá, si vemos por detrás, lo que está sucediendo es todo esto. Tengo los H1, H2, H3, H4, H5 y H6 que les estaba mostrando, el tag P y un texto largo en el tag P, donde fíjense que lo que termina pasando es que por más de que el texto esté en una sola línea, el navegador lo termina ajustando en varias para que se vea correctamente. Si yo acá hago así y le pongo un enter, van a ver que los cambios no se visualizan acá. Eso es porque en HTML todo lo que serían los espacios, así por ejemplo muy largos, son compactados para que se traten como uno solo. Y lo mismo pasa con los enters. Bueno, acá tenemos un block quote donde dice como texto citado, vago o no, quizá algo tímido para el esfuerzo. Está mal escrito. Y tenemos otros tags como son el texto en cursiva con el i, el b, el u, que habíamos dicho que no estaban recomendados. Y el reemplazo correspondiente en itálicas, ¿sí? Para el i, donde pongo un texto dentro del tag span y con el estilo font style italic. Uso strong para definir el texto en negrita y no b. EM para mostrar el texto enfatizado, ese no dijimos que el uso estaba recomendado. Con el estilo text decoration underline, lo que estoy estableciendo es que el texto aparece subrayado. Y acá está el texto preformateado con el pre. Bueno, hasta ahí llegamos en la clase de hoy. Saludos.